entrevista com a tal del dia, perquè després tenim la nostra tertúlia econòmica, i xerrem amb Yolanda Calvo. Ella és secretària d'Ocupació i Formació de Comissions Obreres. Bon dia. Hola. Crec que no se le ha sentit. Ahora sí. Buen día, buenos ahora días. Sí. Ponte el micro un poco más... ¿Así? Sí, perfecto, ahora sí. Digo, ¿por qué te hemos traído? Porque tenemos los datos de la EPA que dicen que en Baleares han bajado 12.300 personas en el primer trimestre del año, que eso supone una bajada del 11%. Sí. Datos muy positivos, ¿no? Nosotros consideramos que son datos positivos en relación al número de personas paradas durante 2016 a nivel cuantitativo, porque es cierto que las cifras bajan. Pero a nivel cualitativo consideramos que seguimos estando en la precariedad laboral. Por lo tanto, estos datos habría que cogerlos un poco con pinzas. Entonces, estamos hablando de esa precariedad, estamos hablando de contratos temporales, ¿no? Bueno, el problema es que realmente siempre que hay estos datos siempre se dice lo mismo, ¿no? Que el problema es que son contratos temporales, sí, salarios bajos, que precisamente más o menos viene a ser lo que se reivindicaba ayer. Sí, nosotros ayer salimos a la calle para reivindicar salarios dignos, pensiones justas y recuperar todos los derechos que hemos perdido durante estos años de crisis. Por eso hablamos de precariedad laboral, porque son contratos temporales, son contratos parciales, aunque hay muchísimas personas que quieren y necesitan tener un trabajo a jornada completa, pero se ven totalmente incapaces de encontrar estos trabajos a jornada completa, porque el mercado no les está ofreciendo. Claro, además estamos hablando de que hay una subida del paro en un tiempo en que está ya otra vez llegando lo que es la temporada alta. Entonces, quieras o no, son datos lógicos, ¿no? Entonces habría que valorarlos a lo mejor a nivel más interanual, ¿no? En cuanto respecto a la subida del año pasado. Si hay una subida superior, entonces ahí a lo mejor sí que podemos ver allí una recuperación más real que la de la subida en sí, ¿no? A ver, con respecto al trimestre pasado, por ejemplo, sí que tenemos una subida en el paro, pero son unos datos habituales en este primer trimestre del año cuando la Semana Santa no cae dentro de este primer trimestre. Claro. Por lo tanto, tenemos unas cifras de paro o unas cifras de ocupación que son muy estacionales en función de la temporada, de que la temporada ya ha empezado o que la temporada todavía no haya empezado, vamos a tener un mayor número de personas paradas o no. Bueno, de hecho estábamos hablando de las condiciones precarias y si no recuerdo mal, creo que es a nivel español, voy de memoria ahora mismo, salía un estudio creo que es este fin de semana, que estaba diciendo que más de la mitad de los españoles, 53% creo recordar, cobraba menos de 1.000 euros. Y hoy en día, a lo mejor en otras comunidades puede ser diferente, pero en Baleares cobrar menos de 1.000 euros, es que el alquiler, no llega. Ya por alquiler ya te quedas prácticamente, no sé decirte a cero, pero prácticamente a cero. Sí, nosotros incluimos dentro de esta precariedad laboral la cuantía de los salarios. Un salario, como tú bien dices, que no llega a 1.000 euros, es un salario que no te posibilita llegar a fin de mes, ni siquiera hacer frente a la mayoría de los gastos diarios. Por lo tanto, lo que nosotros reivindicamos es que estos beneficios que llevamos una serie de temporadas diciendo que se están obteniendo a nivel macroeconómico reviertan en los salarios de todos los trabajadores y las trabajadoras para que puedan empezar a tener una vida un poco más cómoda y puedan llegar a fin de mes sin tener que recurrir, como están haciendo muchos de ellos, a ONGs para poder acabar el mes y hacer frente a sus pagos. Asimismo, quiero remarcar un dato, porque claro, yo mirando un poco lo que es el estudio de la EPA, sí, hablamos de esa precariedad laboral, pero también hay que tener en cuenta de que estamos hablando de que 78.000 personas son las que se han aumentado con un contrato indefinido. Y de hecho, de contrato temporal se redujo en 122.600 personas. Tú dices, es un dato positivo, entre comillas, ¿no? Pero realmente la diferencia entre el 78.000 y los 122.000, ¿qué ha pasado con estas personas? A ver, es cierto que se está aumentando el número de contratos indefinidos.
Lo que ocurre es que el peso de la contratación indefinida está alrededor del 20%, por lo tanto sigue siendo un número muy bajo de contratación indefinida. Seguimos teniendo un mercado laboral temporal y parcial. ¿El paro ahora mismo en Baleares, en qué porcentaje está situado? Nosotros ahora mismo, con respecto a la EPA, sé que tenemos una tasa de paro de un 16% aproximadamente. O sea, de un 16% de paro, un 20% de indefinidos, o sea, que hay un 64, creo que si he hecho bien el cálculo mental, 64% de gente que tiene unos contratos no indefinidos. Sí, o incluso más. O incluso más. El tanto por ciento yo creo que llegaría incluso al 75-80%. La contratación temporal que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, son datos que si los comparamos a lo mejor con el punto más alto de la crisis, 2012, igual sí que ha habido una cierta recuperación. Sí, los datos nos indican que nos estamos empezando a recuperar. El problema que tenemos sobre todo es a nivel de trabajadores y a nivel de salarios. Las cifras macroeconómicas, como ya he dicho, indican que estamos saliendo de la crisis, pero a nivel de salarios de trabajadores no se ve la salida de la crisis porque son salarios muy bajos. Claro, además entramos en una situación en que el salario, como dices, son muy bajos, se está recuperando de la crisis, como por ejemplo cuando cayó el precio de la vivienda, ahora está volviendo a subir, está subiendo tanto, pero el problema es que sube tanto la vivienda que, por ejemplo, el sueldo no acompaña a esa subida de la vivienda. Por lo tanto, llegamos al problema que habíamos comentado antes, ¿no? Que ese salario no llega, digo vivienda como digo cualquier otra cosa. Para los gastos de la vida diaria. Cualquier otra cosa. Un salario inferior a 1.000 euros, una persona no puede hacer frente a un alquiler, a unos gastos de manutención y mucho menos si en una familia con 2 hijos solamente trabaja una persona y el salario es de 1.000 euros. Mira, justamente te he preguntado cómo estaba la tasa de paro y yo debía estar un poco despistado, además lo tenía aquí, 18,75%. Y de hecho la tasa de actividad bajó 2 décimas, hasta el 58,78. Esto, además, de hecho, la tasa de paro se incrementa. Entonces, no nos cuadra, ¿no? Es un poco como contradictorio, ¿no? La tasa de paro en este trimestre es lo que te comentaba antes. Se incrementa porque como la Semana Santa no ha caído dentro del índice. Es habitual. Es habitual, totalmente. Es como lo de que cuando acabe la temporada alta, de repente todo el paro subirá como la espuma. Es totalmente estacional. Nuestra Semana Santa este año ha sido en el mes de abril, no ha sido dentro del primer trimestre, por lo tanto, y por eso la tasa de paro ha sido más elevada que la del año. ¿Y el gobierno que decía que ya habían conseguido desestacionalizar Baleares? Bueno, pues los datos no es lo que están indicando. Sí que es cierto que tenemos menos parados con respecto al año anterior, pero sí que es una tasa de paro que depende muchísimo de la estación del año en la que nos encontremos. Porque somos una economía fundamentada principalmente en los servicios y sobre todo en el turismo, y el turismo es temporada. Mientras vivamos del turismo tendremos estos altibajos, ¿no? Habrá que luchar para que sean lo más leves posibles. Exactamente. O tendremos que encontrar otros yacimientos de empleo que nos permitan que los trabajadores y las trabajadoras tengan trabajo durante todo el año. Yolanda Calvo, secretaria de Ocupación y Formación de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y espero que la próxima vez que vengamos sea para celebrar que ha habido una mejora en la ocupación. Nosotros también, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un bloque de publicidad, vamos a escuchar un poquito de publicidad de un par de minutos. Gracias.